Estamos en directo, la sexta noche. Quedan exactamente 12 minutos para que sea medianoche, una hora menos, en Canarias. Ya tenemos por fin con nosotros a los 6 políticos de las 39 candidaturas que hay para Europa. Yo les invito a conocer el resto de candidaturas, pero hoy son estas las que tenemos con nosotros. En primer lugar, paso a saludar a nuestros invitados de esta noche. Javier Nart, que viene de Ciudadanos. Javier, buenas noches, bienvenido a la sexta noche. Alejo Vidal Cuadras, de Vox. Buenas noches, Alejo. Hoy viene en su faceta de político Pablo Iglesias, de la plataforma Podemos. Pablo, buenas noches, bienvenido. Elpidio José Silva, de Movimiento Red. Buenas noches, señor juez. Está también con nosotros Jordi Sebastià, de Primavera Europea. Jordi, buenas noches. Y para acabar, Laura Duarte, buenas noches, de FACMA. Buenas noches, Laura. Bienvenida a la sexta noche también. No estoy solo en el plató, en esta ocasión me acompañan también 3 periodistas. Natibel, buenas noches. Hola, buenas noches. También aquí con nosotros en esta sección. Sonriente, como siempre, Cristina Pardo. Hola. Que también me alegro de verte. Cristina, buenas noches. Y Eduardo Inda. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Bueno, vamos a hablar mucho, lógicamente, de Europa, pero primeramente vamos a conocer algo más del resto de candidatos que esta noche no están aquí con nosotros, que son muchos. Ciudadanos. Su número 1, el popular abogado Javier Nart. Estoy absolutamente harto de que me pastoreen, harto de que tengan una aristocracia política. Afiliado al PSOE hasta la década de los 90, vuelve ahora a la política, pero como independiente. Un orgullo que personas de su talento, de su valía, de su capacidad y de su honestidad pues quieran participar en nuestras listas electorales. Su fórmula electoral, más Europa y menos separatismo. Vox. Alejo Vidal Cuadras es el cabeza de lista. Catedrático de física, militó durante 30 años en el Partido Popular. Este año, tras su enésimo enfrentamiento con Rajoy, se marchaba. Lo que hace falta a los partidos es democracia interna. Y se convertía en el fichaje estrella del partido de Ortega Lara, Vox. Las claves del programa electoral, luchar contra los nacionalismos. Esos nacionalismos pequeños, provincianos, ensimismados. La defensa de la vida y podar las administraciones públicas. Podemos. Pablo Iglesias, profesor de Ciencias Políticas, presentador y colaborador de televisión. A tratar de levantar la falda y bajar los pantalones. Y ahora también político. Mientras la política sea una cosa de señores encorbatados, no sea la gente normal la que haga política, nos van a seguir tomando el pelo. Sostienen que la democracia está secuestrada por los corruptos y proponen su propia revolución, un rescate de los ciudadanos en apuros económicos. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Critican el sueldo de los europarlamentarios y proponen limitarlo a 2.000 euros al mes. Movimiento Red. El juez Elpidio José Silva es su imagen y candidato. Está a la espera de que se reanude su juicio por un presunto delito de prevaricación por mandar a la cárcel a Miguel Blesa. Este es un juicio manifiestamente ilegal. Sus soluciones: una Europa más social con una democracia más participativa y reforzar la separación de poderes para luchar contra la corrupción. El sistema no es el problema son los que están dentro del sistema. Primavera Europea. Este hombre, Jordi Sebastià, alcalde de Burjasot, Valencia, con Compromís, encabeza la lista. Coalición de izquierdas formada, entre otros, por Compromís, Equo y Chunta Aragonesista. Su apuesta, una Europa más verde y más y mejor democracia. Idea de rescatar personas, de trabajar por las personas y no por ese gran capital y ni por esa especulación. Partido Animalista, PACMA. Laura Duarte, periodista y antitaurina, es la número 1. Porque si estás en contra del maltrato y explotación de los animales, somos el único partido político que los defiende de verdad. Sus ruidosas acciones por la defensa de los animales son su seña de identidad. Buena tortura, tolerancia, Quieren que se prohíban las corridas de toros y sus subvenciones y que se impida experimentar con animales. Ciudadanos, Vox, Podemos, Movimiento Red, Primavera Europea y Partido Animalista PACMA. 6 partidos minoritarios, pero con mucho que decir. Hoy en la sexta noche arranca la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo.
Bueno, partidos minoritarios o emergentes, quién sabe, porque muchos de ellos son nuevas formaciones. Ellos son los 6 cabezas de listas de sus correspondientes formaciones. Se presentan a Europa, pero vamos a conocer un poquito mejor qué es lo que ahora mismo está ocurriendo en Europa y hasta qué punto la política que se decide en Bruselas puede tener seria influencia sobre nuestras vidas. Faltan 22 días para que Europa decida su futuro para el próximo lustro. 22 días para que más de 500 millones de europeos elijan cómo quieren enfrentarse a los nuevos retos del viejo continente. 22 días para la celebración de las elecciones más importantes de la historia de la Unión Europea. Tú puedes decidir quién dirige Europa en las elecciones europeas del 25 de mayo. Con Europa en plena batalla por salir de la crisis, debatiéndose entre la austeridad y el crecimiento, la atención del viejo continente se va a centrar en esta ciudad. Bruselas, sede del Manneken-Pis, la Gran Platz y del motivo de estas elecciones. De ella saldrá la composición de esta Cámara, es el Parlamento Europeo. Los europeos votaremos a 751 eurodiputados que regirán el futuro de Europa. ¿De toda Europa? No, de los 28 países miembros de la Unión Europea. ¿Pero elegimos a todos? Tampoco. Los españoles solo elegimos a 54. Los únicos países con mayor peso son Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. ¿Y por qué es tan importante votar? Porque estos 751 eurodiputados elegirán por mayoría absoluta al primer presidente de la Comisión Europea, elegido democráticamente. No, este no fue elegido democráticamente. Políticas económicas, de empleo, de inmigración, transportes, energía serán los grandes retos a los que se enfrenten. Todas ellas forman parte de las competencias que se decidirán en Europa. Entre el 70 y el 80% de las disposiciones legislativas que regulan nuestras vidas provienen directa o indirectamente de Europa. ¿Nos afecta directamente? Por supuesto que sí, y a nuestro día a día. Política económica. Rescate, recortes, déficit, prima de riesgo. Ya hemos sufrido en nuestras carnes sus recomendaciones. Lo próximo podría ser una subida del IVA a los productos sanitarios. Empleo. Es la principal preocupación de la población europea, especialmente entre los jóvenes españoles, que sufren una tasa de desempleo del 53,9%. A partir de septiembre, España podrá utilizar los fondos europeos para combatirlo. Migración y fronteras. Somos la frontera de Europa con África, por lo que la Unión Europea debe asumir su parte de responsabilidad. ¿Por qué no existe todavía una política de inmigración común? Durante los últimos años hemos podido comprobar cómo el poder europeo ha marcado nuestras vidas. Recortes, austeridad, doctrina Parot y hasta el Plan Bolonia o la retirada del cheque bebé. Hay cosas que no me gustan, pero en este momento no tenemos otra alternativa. Es la hora de que la voz y el voto de los ciudadanos decida por fin qué Europa queremos para el futuro. Y si esta es el problema o la solución. Bueno, esa es la Europa que ahora mismo tenemos. Somos muchos, el tiempo es limitado y en televisión lo es aún mucho más y les voy a pedir, por lo tanto, en esta primera pregunta que sean breves y concisos, a ver si lo podemos hacer en 30 segundos. En caso de conseguir ese asiento codiciado de europarlamentario, ¿qué es lo primero que trataríamos de cambiar en Europa? Vamos a empezar por el señor Nart. Pues mira, todos podemos hacer una larga serie de menciones de cuáles son las prácticas o cuáles son las líneas a las que tenemos que acudir. Pero yo creo que hay una que es fundamental y es que estamos en una sociedad donde se produce una exclusión como consecuencia de la dirección hacia la que van económicamente las cosas. Cuando se está hablando, por ejemplo, de crecimiento económico, el crecimiento se está concentrando en el sector alto de la sociedad y, por lo tanto, lo que tenemos es una economía que no incluye. Hablamos y estamos todos de acuerdo en que tiene que haber empleo, pero la pregunta fundamental es ¿cuál es el paradigma de producción y cuál es el paradigma de competitividad? Este es el primero. Muy bien, 30 segundos, vamos a continuar con Alejo Vidal Cuadras. Adelante. Bueno, en Europa hay una gran prioridad en este momento, que es garantizar la supervivencia y la solidez de la moneda única.
Si esto no sucede, iríamos todos al desastre. Para hacer eso necesitamos unas políticas económicas responsables en todos los Estados miembros, fuertemente coordinadas desde las instancias comunitarias, y un gran esfuerzo en el que Europa puede hacer una gran contribución para que las economías de los Estados miembros sean competitivas. Yo creo que si tuviéramos que elegir una entre las muchas cosas que hace Europa, esa sería la prioridad central en este momento. Pablo Iglesias. Yo creo que toca decir que hay que respetar a los ciudadanos y que los españoles no queremos ser una colonia del norte. No queremos un lugar en el que se ofrezca mano de obra barata y en el que los jóvenes tengan que verse obligados a emigrar o a servir cañitas y tapitas a los ricos del norte. Toca decir que esta institucionalidad europea se ha puesto al servicio de los bancos y que hay que ponerla al servicio de los ciudadanos. Y eso se construye con más democracia y diciendo que la casta política y económica que ha gobernado en Europa hasta ahora y que circula de los consejos de ministros a los consejos de administración forma parte del problema, que necesitan un plan Renov, que es la política es demasiado importante como para que dejar que esa casta de inútiles siga teniéndola secuestrada en sus manos. El pide José Silva. En el ámbito europeo es imprescindible fortalecer todas las instituciones contra el fraude. La Oficina contra el Fraude, incardinada en el Parlamento Europeo, es prácticamente inoperante. Permite un protagonismo de los Estados que no nos sirve para nada. Europa tiene que volcarse, además, en considerar la deuda soberana desde un punto de vista de una quita a la deuda española para que se pueda, una vez que aquí demostremos que podemos luchar contra la corrupción, crear una gran bolsa para los jóvenes, para que cuando terminen sus carreras y sus estudios sepan que tienen un trabajo, que tienen una posibilidad de dedicación en investigación y en desarrollo gracias a los bonos europeos que se podrían lanzar en función de este esfuerzo contra la corrupción de España y la quita de la deuda. Jordi Sebastián. Yo creo que es evidente que la política económica de la Unión Europea ha fracasado. Europa está empobrecida, hay muchísimos más pobres de los que había, muchísimas familias llegan a final de mes muy mal o no llegan, la línea de la exclusión social cada vez atrapa a más gente y lo que hace falta en estos momentos en Europa de forma prioritaria es que cambie totalmente su política económica, que la justicia social sea prioritaria y que las familias tengan esa seguridad de que van a poder seguir hacia adelante y además de que habrá un futuro para esa juventud que ahora en estos momentos está absolutamente desamparada. No se puede tolerar que en la zona más rica del mundo, que es Europa, haya la desigualdad social que estamos sufriendo en estos momentos. Por tanto, la prioridad es que la justicia social sea el primer elemento a considerar, que la política económica de la Unión Europea cree empleo. En el Tratado de la Unión Europea se habla de plena ocupación y, por supuesto, que se deje de apoyar a los especuladores y que esa deuda ilegítima que nos están haciendo pagar a los ciudadanos no se pague. Esa deuda no es de los ciudadanos, es de los especuladores y ellos deben responder. Laura Duarte. Buenas noches. Bueno, a mí en primer lugar me gustaría dar las gracias a La Sexta por ceder este espacio a partidos políticos, en este caso como el nuestro también, que habitualmente no tenemos... que generalmente somos silenciados por los medios de comunicación. Es para nosotros una oportunidad y yo me siento especialmente agradecida. Realmente nosotros estamos preocupados por la situación política que vive España, también por la situación política que vive Europa, pero nuestro partido en particular, aunque recoge propuestas en todos los ámbitos, medio ambiente, justicia social, centra su actividad diaria, su trabajo constante en la defensa de los animales. Ningún otro partido de los que está hoy aquí, ningún otro partido de los que tenemos en nuestro país se ocupa de defenderles y consideramos que el maltrato animal es un problema social más tan importante como el resto y posiblemente la causa de muchas de las situaciones en las que se encuentra nuestro país hoy en día. Nos sorprendemos de algunos datos que muchas veces nos indignan y nos preocupan como ciudadanos. A mí personalmente me preocupa la situación del sistema educativo en nuestro país, pero vivimos en un Estado que denomina maestro a aquel que tortura y mata animales en una plaza de toros. Si no cambiamos los principios, si no cambiamos los valores, todo aquello que pongamos sobre la mesa, todas aquellas propuestas que presentemos no servirán para nada. Pues lo que vamos a hacer a continuación es que sean nuestros colaboradores quienes planteen distintas preguntas a los candidatos hoy aquí presentes. Vamos a empezar con Eduardo Vinda. Adelante. Bueno, no, quería decirle a Pablo Iglesias que él define la vieja política como una casta de señores encorbatados que roban la cartera de la democracia y él ya viene encorbatado en el día de hoy. Espero que no roben ni la cartera ni la democracia a los ciudadanos españoles y europeos. Yo voy a hacer un test de cultura general europea a todos ellos, si les parece, y 3 o 4 preguntitas y a ver si las saben responder.
¿qué número de miembros tiene la Unión Europea? ¿Cuántos países están adheridos en estos momentos? Segundo, número de miembros del Parlamento Europeo. ¿Quién es el presidente del Parlamento Europeo? Pero Eduardo, espera, una. Lo que no sé es cómo vamos a hacer esto. Quiero decir, se lo planteamos a uno y luego les escuchamos a todos. Que vayan respondiendo y como yo me sé pues si te parece, planteamos de uno en una de las cuestiones, ¿vale? Número de miembros de países integrados ahora mismo en la Unión Europea. Esta es fácil, ¿eh? Alejo. Número de países que son miembros de la Unión Europea. 28 Estados miembros. Pablo. 28 Estados miembros. Pues podríamos creo decir... que son 28, no sé si con Croacia, creo que son 28. 28, Jordi. 28. Laura, 28. Me gustaría que me dijeran dos padres fundadores de la Comunidad Europea. Solo dos. Había 6 o 7, 2. Bueno, para que no sea injusto con el señor Nart, que siempre empecemos con él, vamos a empezar ahora por el otro lado. Laura. Hombre, a mí en todo caso me parece curioso que estemos haciéndonos un test. Personalmente no tengo ningún problema en responder las preguntas. El nivel de cultura europea que tienen ustedes. Yo lo que planteo también es si realmente a los ciudadanos les interesa, si conocemos el nombre de los comisarios europeos, el nombre del presidente del Parlamento Europeo. Yo personalmente lo conozco, pero no creo, sinceramente, que sea esto de interés. Padres fundadores de la Comunidad Europea. Solo 2. Hay 6 o 7. 2, no pido 6 o 7. Yo ahora mismo no sabría decirle ninguno. Jordi. ¿De países fundadores Padres. o de padres? Padres fundadores de la Comunidad Europea. En este momento, vamos, ni idea. Como dice Marmarela, la Unión Europea se crea fundamentalmente porque el ministro McNamara se empeña en que tengamos un mercado único y este impulso es reconducido por algunos funcionarios muy destacados, muy desconocidos, como Kojev, cuyo taxista, Eric Bay, creó una filosofía que permitió reinterpretar todo el sentido de la Unión Europea, al menos en la Europa francesa. Pablo. Jean Monnet, por supuesto, y Charles de Gaulle. Y ahora hago yo una pregunta india. ¿Qué país no hubiera permitido jamás Charles de Gaulle que entrara en la Unión Europea? Pues entre otros España, porque era una dictadura. Reino Unido. Jamás Charles de Gaulle hubiera permitido que un submarino... No, porque jamás hubiera permitido que un submarino de los Estados Unidos afectara la soberanía de los partidos durante la Guerra Mundial. Europeos. Alejo. Tú ya has dicho Monnet, ¿no? Claro. Bueno, pues Schuman y Altiero Spinelli, por ejemplo. Javier Nart. Hombre, uno de los grandes impulsores, desde luego, fue Adenauer. Y los que hemos dicho, Schuman, no estoy de acuerdo con McNamara. Bueno, dicho lo cual... ¿Puedo hacer otra? Sí, está muy bien, pero vas a hacer luego, si te parece, ya les hemos puesto un poquito en guardia con respecto a este test de conocimientos Yo quería a nivel europeo. ¿Cuántos idiomas hablan? ¿Cuántos idiomas hablan? Ahí hay traductores, es Venga, verdad. pues vamos pero, a hombre, aceptar si esa vamos con pregunta idiomas, quedaremos mejor los españoles Señor que si Nart. vamos sin idiomas. Pero Eduardo, de verdad, yo te voy a hacer una pregunta a ti. Con respecto a lo que decía Laura, ¿no crees que a los espectadores les puede interesar más otras cuestiones más Pero si referidas van a ir al Parlamento Europeo Europa tendrán que ir un poquito ilustrados, digo Oye, yo. claro. Sino que vayan al Parlamento Nacional o al Parlamento de su pueblo. Pero los que ahora tenemos hablan perfectamente idiomas. Sí, la mayoría sí. Vale, vamos a ver los que El señor Vidal pretenden Cuadras es políglota. Señor Nart, ¿cuántos idiomas habla usted con fluidez? Pues mira, hablo el inglés, tengo el TOEFL, que es el Teaching of English as a Foreign Language, que es el nivel máximo. Hablo francés y hay tan ganas de atacar la palabra árabe. ¿Veis? ¿Alemán? Árabe. Bien. Estoy yo bien puesto en idiomas, como ustedes acaban de comprobar. Me he dado ni con la raíz. Dicho lo cual... Pero te digo una cosa. Sí. Algún día que venga alguno de esos eurodiputados nombrados de forma digital por el poder máximo del secretariado, hazles la misma pregunta a ver qué te Lo cuentan. que no sé si es en la Cámara Europea se hablará mucho árabe, pero al tiempo No, que Europa árabe se expande rápidamente, igual entra Turquía. Vamos a ir con el señor Alejo Vidal Cuadras. Bueno, yo hablo 4 idiomas, que son español, catalán, francés, inglés, y los días que estoy muy animado me defiendo en italiano. Pero tengo que estar eufórico. Oye, pero el italiano y el portugués no puntúan, ¿eh? Si estoy eufórico, también italiano. Pablo Iglesias. Yo hablo inglés e independientemente de mi estado emocional, hablo perfectamente italiano porque viví allí 2 años y leo correctamente en francés. Pues Silva. Hablo español, mi segunda lengua muy querida, casi materna, francés, y hablo inglés. Señor Sebastián. Yo estudié en catalán, en castellano y en portugués, soy traductor de portugués y me defiendo muy bien en francés y en inglés. Y también Kalinan al arabilla, un poquito de árabe, que sí que es oficial en la Unión Europea porque es el maltés es un dialecto del árabe y por tanto también puede ser útil allí, ¿no? No paro de aprender esta noche. Vamos con la graduada. Bueno, yo soy gallega, así que evidentemente hablo español y gallego, aparte de inglés. De todas formas, sigo pensando que este test es un poco, en fin.
Bueno, no sé si nos vais a preguntar ahora algo para que demostrar que sabemos los idiomas que decimos que sabemos. Dime las preguntas y te las hago, bueno, pero hoy es el día mundial. mundial. Las preguntas que yo quiera, digo yo. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa y es lo que estamos ejerciendo, al fin y al cabo. Bien, cada uno de nuestros colaboradores pues tenía libertad absoluta para hacer las preguntas que él quisiera. Vamos con Cristina. Yo tengo dos preguntas y creo que van a ser más fáciles que las de Inda. La primera es, el otro día compareció Floriano del Partido Popular y dijo que no sabía cuánto les iba a costar la campaña electoral. Me gustaría saber si todas las personas que están aquí saben cuánto va a costar su campaña electoral. Absolutamente, y te voy a dar un dato. Mira, en las últimas elecciones al Parlamento catalán, donde triplicamos casi el número de parlamentarios que teníamos, Ciudadanos, nos sobró la mitad del dinero. ¿Qué quiero decirte con esto? Que somos un partido con muy pocos medios, con mucho sentido común, con la credibilidad que nos da cada uno de nosotros y que para una campaña no hace falta endeudarse hasta el pescuezo y convertirla en una campaña publicitaria como si en lugar de ideas estuvieras vendiendo, pues no sé, naranjas o zapatos. ¿Vox? Nuestra Pero campaña... no me ha dicho, ¿no?, cuánto le va a costar. Es que te digo una cosa, la campaña la estamos haciendo a medida que podemos. O sea, que es una campaña que está hecha, yo te diría, a base de voluntad, de trabajo, de credibilidad y de fiabilidad. Y esto no son palabras ni humo, es la realidad. Pero tienen absoluta. un límite, aunque sea un techo, no, tampoco. Tenemos un techo muy cortito, que en último término será públicamente demostrado cuando terminemos de gastarlo. Pero quiero decirte que es fundamentalmente un trabajo de infantería, no de Estado Mayor. Alejo Vidal Cuadras. Vamos a ver, para tener un término de referencia, porque cuando yo te diga la cifra, es bueno tener un término de referencia, ¿no? Un gran experto, que está considerado uno de los más grandes expertos en temas electorales de España, decía hace poco que un partido pequeño, como los que estamos aquí, ¿no?, modesto, que un partido pequeño en esta campaña electoral europea, para poder sacar mínimamente la cabeza, necesitaría, decía él, unos 3 millones de euros. Eso es lo que decía un gran experto. ¿De dónde lo sacamos? No, yo te digo para tener una referencia, lo que decía un experto electoral, ¿no? Nosotros en Vox hemos hecho un presupuesto que se acerca, no llega, pues se acerca al 1.000.000 de euros, que es la tercera parte de lo que este señor experto dice que necesitaríamos. Pero te he de decir una cosa, que nos cunde mucho, porque como nadie cobra comisiones ni se lleva dinero a Suiza, te asombrarías de lo que se puede hacer con tan poco dinero. Perdone, pero ¿usted cree que en el PP se cobran...? No sé, es que no sé si se estaba refiriendo al PP. No, yo era si usted tiene algún dato que... No, era un comentario general sobre la vida. Ya. Sí. Pablo Iglesias. 100.000 euros. Y nosotros tomamos una decisión de coherencia, no pedir ningún crédito a los bancos. Si precisamente las entidades financieras han sido los responsables de llevar al desastre y al sufrimiento a buena parte de las familias de este país, nosotros no vamos a ser en ningún caso deudores de los bancos. Hemos pedido el dinero a la gente a través de una cosa que quiere limitar el gobierno. Te lo explico, Inda, en un segundo. Hemos pedido el dinero a la gente a través del crowdfunding. Una cosa que, por cierto, el gobierno del Partido Popular, acostumbrado a recibir maletines de 500 euros, pretende prohibir. Gracias al crowdfunding hemos comprado la furgoneta para hacer nuestra campaña electoral. Gracias al crowdfunding hemos podido alquilar una sede. Gracias al crowdfunding hemos podido organizar toda la caravana de campaña. Crowdfunding es un sistema, Pablo, según el cual... Parece que tenéis vosotros más información que nosotros. Como acabas de decir que en el gobierno del Partido Popular hay maletines de 500 euros, sí, por si me podías decir quién. Y hombre, un maletín de 500 euros es una cosa ridícula. Maletines con billetes de 500 euros, no sé. Eso no lo digo yo, lo decía el responsable del aparato de financiación del Partido Popular, que se llama Luis Bárcenas, y que entregó a varios medios de comunicación de este país los asientos contables de todas las cantidades recibidas por grandes empresarios que no solamente servían para pagar sobresueldos a los dirigentes del PP, sino para comprar su voluntad a través de concesiones administrativas que son las que nos han llevado al desastre en este país. Precisamente porque algunos precisamente porque algunos reciben billetes de 500 euros, en este país hay aeropuertos sin aviones y en este país hay muchas familias que no llegan a fin de mes. Y efectivamente los jueces tendrán que decir muchas cosas. Entre otras, han puesto en la cárcel al responsable de la tesorería del Partido Popular. Eso lo han dicho los jueces. Silva. Bueno, vaya pregunta. Movimiento Red tiene un presupuesto real de 0 euros. Movimiento Red
ha ido, por ejemplo, ahora a Canarias porque los compañeros de Canarias, los afiliados, no sé de qué manera han conseguido dinero para que vayamos allí. Pero ¿cómo que no sabe de qué manera? Perdóneme, pero usted hace lo ponen viajes, de su bolsillo, lo ponen de su bolsillo. No sé de qué manera quiere decir que esto es un movimiento ciudadano en el sentido más estricto del término y los ciudadanos no tienen ni un duro. Y nosotros vamos tirando como podemos. Si yo tengo que ir a Galicia la semana que viene, los compañeros de Galicia buscan locales, nos lo prestan. El local, por ejemplo, de hoy... Perdone, se lo han... Silva, usted que sí... no tenemos dinero. No, pero usted sí... Ya, pero es que usted dice, los compañeros de Galicia no sé cómo organizan el mitin. La pregunta es, ¿usted se arriesga en los tiempos que corren a no saber cómo le están pagando el mitin? Vamos, no sé. No tenemos presupuesto, porque al no tener dinero no puedes hacer un presupuesto. Yo creo que esto no lo entiendes porque no estás en la situación. Una familia, por ejemplo, que no gana dinero al mes, señor una Silva, perdóneme, familia que no insisto, gana pero usted dinero no al sabe mes... quién le paga, o sea, no sabe... No sabe. Y Se no le trata interesa. sencillamente que no tenemos un presupuesto y que cuando yo tengo Pero que si pagar... fuera el Bigotes el que le está pagando a usted el mitin, le da igual. No quiere... No sé. ¿Quieres oír cómo es? Si hay una compañera que tiene que venir, por ejemplo, de Asturias, el dinero que yo tenga en la cuenta, que lo tenga yo personalmente, le ayuda a venir aquí. Eso, sí, podemos hablar de la financiación electoral. Aquí no hay ningún bigote porque no hay un duro. Para que haya el bigote, tiene que haber una caja B con una dotación económica y unos intereses que tiene el bigote que aquí no pueden tener. Nosotros no podemos pedir dinero a un banco porque no nos lo va a prestar. Así de claro. Primero, yo no lo voy a pedir por una cuestión de valor reputacional. Pero, en segundo lugar, no nos lo va a prestar. Es decir, tuvimos problemas incluso para montar el PayPal con algunas entidades bancarias. Es decir, no tenemos dinero y, por tanto, no tenemos presupuestos y vamos a funcionar con el esfuerzo que cada uno de los afiliados pueda desarrollar para poder entablar pagos y tal que salgan de su bolsillo. Queda claro, no nos podemos extender tanto. Vamos a ir con Jordi Sebastián. Bueno, Primavera Europea es una cooperativa política, nos gusta llamarlo así, y por tanto hay partidos políticos, estamos Compromís, EQUO, que es el referente del Partido Verde en España, la Junta Aragonesista, el Partido Castellano, la Coalición Caballas de Ceuta, que está haciendo un trabajo extraordinario en una zona de frontera, los socialistas independientes de Extremadura, el movimiento Participa, por un mundo más justo, y entonces, como no somos un movimiento que acaba de salir, ni una cosa espontánea, ni una cuestión mesiánica, sino que hay una base y mucha gente participando, pues nosotros vamos a poner una derrama de 40 euros, ya la hemos puesto, de hecho, para la gente que pueda pagarla, 20 para la gente que esté en paro, estudiantes que tengan una cierta posibilidad, y no la pagarán aquellos que no puedan llegar. Cuando eso se recoja, empezaremos a trabajar. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuándo podremos llegar? Por supuesto, a los 3 millones estos que nos recomiendan, no, pero yo espero romper esa encuesta y sacar representación con mucho menos de 3 millones. Quizá lleguemos a 250.000 euros, como una cosa así, ¿no? Claro. Lo que pasa es que tenemos la suerte de tener muchísima gente y poder trabajar en red, ¿no? Y así las cosas salen más baratas. Laura Duarte, Paco. Bueno, nosotros no recibimos subvenciones públicas, tampoco tenemos créditos ni deudas con bancos. Todas las personas que integran el Partido Animalista son voluntarias. Trabajamos diariamente luchando contra el maltrato animal. Nosotros en las elecciones generales conseguimos 100.000 votos al Congreso, 375.000 al Senado, con un presupuesto menor a 6.000 euros. Nuestro presupuesto en estas elecciones europeas no va a superar los 40.000 euros y el dinero realmente nosotros lo utilizamos diariamente para trabajar contra el maltrato animal. Sí, me ha quedado pendiente del señor Vidal Quadras, que no sé si ha explicado cómo han conseguido el 1.000.000 de euros que le va a costar su campaña, porque al ser un partido de creación tan reciente, no sé, si han conseguido que algún banco les prestara el dinero o cómo... No, nada de pedir préstamos. Dios nos libre. No, qué horror tener deudas. Eso es algo que no te permite dormir bien. Nosotros lo que hemos hecho es una campaña muy amplia de recolección de donativos. Hemos tenido centenares, millares, creo yo, de donativos que hay quien te da 50 euros, hay quien te da 100, hay quien te da 20 y hay quien te da 5.000 y hay quien te da 10.000. ¿De gente del PP también? ¿De gente del PP? Yo sé de qué pasa, que cuando alguien te da dinero, nunca le pregunto demasiado de qué partido es. Ya. Pero vamos, si su legítima curiosidad es saber si hay gente del PP que ha venido a Vox y que apoya a Vox y que nos da ánimos y que nos va a votar, pues tengo que decirle
que su intuición es acertada. Pues perdónenme, es que tengo una curiosidad más. Usted le envió una carta a José María Aznar diciéndole que participara en los mítines de Vox, que era una lástima que una voz tan autorizada se perdiera. Me gustaría saber si le ha respondido el expresidente del Gobierno, si ha hablado usted con él. Sí, la verdad es que yo quedé estupefacto cuando vi un titular de que José María Aznar había sido excluido de la campaña del Partido Popular. Me pareció una cosa, no sé, que no tenía ningún sentido. Y entonces le envié una carta diciéndole que yo le ofrecía nuestros actos públicos porque sería una pena que una figura de su importancia histórica no tuviera voz, lo de voz no lo digo por nada, no tuviera voz en esta campaña. Y bueno, creo que después de esto sí va a participar en la campaña del En la PP. pre-campaña, pero en la campaña no está libre. No sé, ¿le ha respondido Aznar o no? Si me ha respondido, todavía no. Pero estoy seguro que lo hará porque es una persona muy educada. Por cierto, me he dado cuenta que sabemos los datos de campaña de todos excepto los del señor Nar, que no los tienen todavía claros, van a ir sabiéndolos a medida que avance la campaña. Bueno, nosotros hemos hecho lo que han hecho todos, y es realizar una serie de bonos que son comprados también por personas. Yo he comprado también mis propios bonos, o sea que yo me financio también parte de mi propia campaña. Y esto tiene una enorme virtud, y es que cuando no tienes hipotecas tienes libertad. Muy bien. Bueno, en cualquier caso, solo telegráficamente, todos los donativos que recibimos por ley son todos transparentes, perfectamente identificados y se entregan al Tribunal de Cuentas. Por tanto, no hay... Bueno, yo voy a preguntar arbitrariamente, porque esto es un poco caótico, y quiero saber cosas muy concretas. Por ejemplo, Javier Nart, ¿tienes idea de cómo exigir, cómo conseguir que la Unión Europea se implique en la política de inmigración que tenemos en España respecto al norte de África? ¿Qué se puede hacer para implicar a la Unión Europea en este problema que nos afecta a todos, pero aquí los que pagamos el pato somos nosotros? Eso Mira, la inmigración que llega a través... Dos más. Perdóname. No, adelante, señor Vale. La inmigración que nos llega a nosotros a través de Ceuta y Melilla es una inmigración extremadamente espectacular, pero numéricamente muy poco relevante. Si hablamos de Europa, tenemos que hablar de todo lo que significa el impacto de inmigración en la Unión Europea. Y esa inmigración es muy importantemente a través de las costas griegas, desde Turquía, todo lo que significa la expansión del terremoto de Medio Oriente y más allá de Medio Oriente. Y en conclusión, de lo que se trata es de que la Unión Europea tenga una política ni siquiera generosa ni lógica, sino necesaria. Y es, en Europa no puede entrar todo el mundo, lo cual es evidente. Se nos puede llenar la boca hablando de que somos un continente de acogida, etcétera, etcétera. Pero todas estas personas que hablan del continente de acogida, si tuvieran un poco de coherencia, lo que tendrían que decir es, miren ustedes, vamos a montar barcos desde cualquier lugar de la costa africana, porque lo que resulta indecente es obligarles a hacer la travesía de la muerte a través del desierto. Y te diré más, como yo esa travesía la he hecho, y la he hecho con ellos, cosa que ninguno de los demás, de los que hablan de los temas de inmigración, ha hecho en su vida, y conocen la inmigración únicamente por los papeles. Por eso te he preguntado. Bien, pues lo que te puedo decir es que, ciertamente, por muy bonito que quede, es evidente que España no puede acoger todo lo que llegue por la frontera. Segundo, es evidente que la frontera tiene que tener un efecto de impedimento de entrada, excepto en los casos de la inmigración que esté controlada. Y en tercer lugar, podemos también llenarnos la boca hablando de que lo que es necesario es desarrollar los países en origen, en lo que estamos todos de acuerdo y es arcangélico. El problema es que para desarrollar los países en origen, en algunos de los casos, habría que invadirlos. Y te pongo un ejemplo. Guinea Ecuatorial tiene la renta per cápita superior a la de Portugal y es un país que se lo queda todo, la nomenclatura, y el pueblo está en una situación miserable. Para cambiar Guinea Ecuatorial no hay medios democráticos. Así que el problema es retórico en gran parte, pero fundamentalmente práctico. O sea, neocolonialismo. Bueno, no vamos a discutir. Quería preguntar a Jordi Sebastià, como es el más ecologista de los que hay aquí, ¿qué se puede hacer para frenar la xenofobia y el racismo, que es un problema ecologista en Europa? Quiero decir, sí, porque es un problema grave que está sucediendo. ¿Se puede hacer algo desde el Parlamento Europeo para frenar
los partidos que defienden la xenofobia y el racismo? Se puede y se debe. Yo no creo que sea un problema... Yo no lo calificaría exactamente de ecologista. Yo lo calificaría de problema de supervivencia de Europa, ¿no? Pues sí. Recordemos a dónde ha ido Europa cada vez que estos grupos han tomado el poder y cómo se ha fracturado y con cuántos millones de muertos, ¿no? La extrema derecha es muy potente. Los resultados en Francia a mí me dan miedo, me aterran. Los resultados en Hungría, una cosa parecida. Y yo creo que lo que hay es una permisividad bastante importante respecto a esto, ¿no? Y también hay que considerar una cosa. La política económica, el abismo en el que ha caído la ciudadanía europea, especialmente en el sur de Europa y también en el este, está abocando a muchísima gente a optar por Jordi, perdóneme, le tengo que derecha. interrumpir. Son 4 minutos y medio de publicidad y continúa respondiendo, ¿de acuerdo? Venga. Discúlpeme, ahora mismo volvemos. Un minuto para que sean las 12:30 de la noche. Estamos conociendo a 6 de los 39 candidatos que hay para las próximas elecciones europeas. Muchos de ellos son, por cierto, muy conocidos. Insisto en que quedan 33 candidaturas más. Vamos a traer un próximo debate, pero yo les animo a que investiguen y a que conozcan todas las candidaturas que se presentan para las elecciones europeas, porque nos jugamos mucho. Seguimos con la ronda de preguntas, pero antes, es verdad, le habíamos dejado a Jordi y Sebastián de Primavera Europea contestando una que le había planteado Nativel. Adelante, Jordi. Estábamos con la cuestión del aumento del racismo y la xenofobia en Europa, que yo creo que es una de las amenazas más importantes y que la actual dirección de la Unión Europea, desde nuestro punto de vista, no se la ha tomado en serio ni con la gravedad que merece, ¿no? Por un lado, una posición muy clara de no dejar que surjan este tipo de partidos. Todos aquellos partidos, grupos que hicieran apología de la xenofobia deberían ser, desde nuestro punto de vista, ilegales. Hay partidos en España, por ejemplo, que se manifiestan delante de las colas del INEM diciendo falta trabajo sobre inmigración. Para nosotros eso es un eslogan xenófobo y no debería ser permitido. Y luego, por otro lado, este tipo de grupos crece, tiene más apoyo social cuando hay crisis, y eso es una cosa conocida y es fácil de saber, ¿no? Y en estos momentos estamos pagando una crisis terrible por la estafa de la deuda ilegítima, insisto, ¿no? Si la política de la Unión Europea se hubiera dedicado a asegurar la justicia social y el bienestar de sus ciudadanos, que es para lo que toca, probablemente esos grupos no tendrían el apoyo que tienen, por ejemplo, en Francia, ¿no? Bueno, vamos Quiero con hacer la siguiente última a Laura, porque, vamos a ver, yo soy animalista, te lo digo para que lo sepas, pero en este momento habrá mucha gente pensando, lo sabes, debes estar muy acostumbrada a que te lo digan, que dirá, hay un orden de prioridades, teniendo la crisis que tenemos, los problemas que tienen los humanos, ¿por qué un partido que se ocupa solo de los animales? Bueno, en primer lugar, porque ningún otro partido se ocupa de los animales. Para nosotros son dos cuestiones que pueden ir de la mano y un ejemplo es nuestro programa electoral. Nosotros en nuestro programa electoral esta vez hemos conciliado la defensa de políticas sociales con la defensa de los animales. No pensamos que deban ser cuestiones que tengan que ir por separado, pensamos que pueden ir de la mano. La lástima es que de 39 partidos, como estamos hablando, solo uno defienda realmente a los animales y no por eso dejamos de defender a las personas. Somos ciudadanos. Sufrimos como todos la crisis, sufrimos las consecuencias de la situación en la que nos encontramos, tenemos propuestas en ese campo, pero no pensamos que porque la situación actual sea complicada debamos dejar la situación dramática en la que se encuentran los animales de lado. Es más, pensamos que puede que la situación en la que se encuentra España sea consecuencia también del maltrato institucionalizado que tenemos en nuestro país cuando destinamos 600 millones de euros a la tauromaquia, en una situación de recortes constantes, en una situación de crisis social. Esto es verdaderamente indignante y puede ir de la mano. La política social puede ir de la mano de la defensa de los animales. Debe serlo, de hecho, y el ejemplo es nuestro partido. Bueno, vamos a continuar con Eduardo Indaura. Bueno, a mí me gustaría saber una pregunta muy de andar por casa. Los diputados españoles, el 85-90% de ellos viajan siempre en primera y solo hay 4 o 5 que viajan, de los 50 que hay, que viajan en turista. Entonces quería saber, el dinero de todos los ciudadanos europeos, ¿en qué lo van a emplear? ¿En viajar en turista o en business? Eso en primer lugar. En segundo lugar... Espera, vamos de una en una, si te parece. Sí, bien. Te agradezco la pregunta, Eduardo, porque todos los candidatos de Podemos hemos firmado un protocolo, según el cual todos tendremos que viajar en clase turista
y de esos 8.000 euros brutos que cobran los diputados europeos, solamente podremos quedarnos los eurodiputados de Podemos con 3 salarios mínimos españoles, es decir, 1.930 euros al mes. Nos parece una vergüenza que algunos estén cobrando 8.000 euros y viajando el business al tiempo que toman decisiones que implican que la gente normal tenga que cobrar 645. Bueno, 8.000 euros es en el caso de los que no hacen chanchulletes para asignarse Claro, el salario del asistente. Y por supuesto, en el decálogo que hemos firmado queda absolutamente prohibido formar parte de consejos de administración mucho tiempo después de haber terminado de ocupar el cargo público. Una cuestión, perdóname, Eduardo. Antes de que continuemos. Si alguno no está de acuerdo con lo que otro candidato dice, por supuesto, puede también iniciar. Es que parece que están todos de acuerdo entre ellos. Bueno, vamos a seguir con la misma pregunta que plantea Eduardo Inda. Vamos ahora, por ejemplo, con Javier Nart. Hombre, yo me he pasado la vida viajando en turista y de cualquier otra manera. La diferencia entre viajar y turista y viajar en primera creo que son, en el mejor de los casos, 20 metros de distancia. O sea que no tiene mayor interés. Irte de Barcelona a Bruselas no tiene ningún sentido irte en otra cosa que lo que es en turista. Pero quiero decirte, me parece que es una pregunta tan evidente y tan obvia que la contestación en mi criterio no puede ser otra. De los eurodiputados, Javier, de los eurodiputados actuales, de 50 y algo que hay, solo 4 viajan en turista, por eso la hago. Es que escúchame, lo que es tremendo es que eso que dice se corresponde con una realidad. Y se corresponde en la realidad con la casta privilegiada y con la eurocracia que también existe en Europa. Y eso es rigurosamente verdad. O sea, una de las razones por las cuales tendremos que, o el intento va a ser de efectivamente dignificar y convertir en lo más transparente posible la vida política en Europa, es explicitar cuáles son los gastos en los que se incurren y cuáles son los fastos que se disfrutan. Y yo fastos ninguno. Elpidio Silva. Yo creo que es una buena pregunta. Creo que un político es un servidor público. Debe viajar donde yo llevo viajando toda la vida. Yo hoy me he montado en un barco, he salido de Las Palmas y he tardado 3 horas en llegar a Tenerife. Es muy conveniente. Tienes un contacto directo con los ciudadanos, te saludan. Si no quieren, no te saludan porque no están de acuerdo contigo. El político no debe refugiarse ni esconderse. Es verdad que hay una distancia muy pequeña, pero ir en primera en el avión, a lo mejor ya no te ve nadie. Te sientas con una persona al lado, te pregunta o te dice que no está de acuerdo contigo. El político tiene que ser un servidor público, eso es lo que es, y tiene que viajar donde viaja todo el mundo, en la clase popular o turista. Alejo Vidal Cuadras. Sí, vamos a ver. El Parlamento Europeo tiene un acuerdo con las compañías aéreas en virtud del cual, como somos viajeros frecuentes, un diputado europeo medio, o sea, que viajamos más por razones de nuestra responsabilidad institucional, pero un diputado europeo medio puede hacer 120 vuelos al año. Por consiguiente, somos viajeros muy frecuentes y, por tanto, clientes muy productivos para las líneas aéreas. Entonces hay un acuerdo en virtud del cual el descuento por el billete de business es del 40%. Como los que van en turista cogen un billete de turista que se llama el full economy, es decir, que lo puedes cambiar en el momento que quieras sin recargo, porque claro, un eurodiputado lo que no puede es depender, es decir, ha de tener un billete que pueda cambiar en cualquier momento por razones de trabajo, ¿no?, que pueden surgir imprevistos. Al final la diferencia entre uno y otro es insignificante, ¿no? Bueno, por cierto, y antes de ir con... es un debate un poco superfluo en el sentido de que la diferencia es pequeña. Pero dicho esto... Tenemos que ser breves, ¿eh? Quiero añadir otra cosa. Yo hago unos 150 vuelos al año. Trabajo mucho en el avión. Quiero tener una expectativa de vida que no se reduzca demasiado. ¿Me permites? Pero, quiero decir, si es que esta pretensión se ve, digamos, lógica, ¿no? Por consiguiente, tenemos que ser más breves, señor Vidal Cuadras, de verdad. Un matiz... Bueno, pues sí. Por lo que ve usted, ¿sí va a viajar en primera o es su deseo? No, es que voy a acabar, sí. Entonces, yo, por las razones que he dicho, viajo en business
pienso seguir viajando en business mientras el reglamento del Parlamento me lo permita. Considero que ese debate, por las razones que he explicado, es falso, es un debate espurio, es un debate manipulado que además cae en un populismo que me parece en ocasiones poco acertado. Por consiguiente, esta es exactamente mi posición y es la que pienso mantener. Pablo. Querría decir algo. Pablo y luego el juez. Tengo un enorme respeto intelectual por Alejo, pero no puedo estar de acuerdo en esto. Un representante público tiene que tener decoro. Es verdad que los diputados pueden viajar mucho, sí, ya hay millones de trabajadores españoles que todas las mañanas tienen que coger el autobús o tienen que coger el metro en circunstancias mucho más desagradables que las eurodiputados. Un representante público tiene que dar ejemplo y tiene que viajar en turista. Otra cosa es que se trate de una persona muy anciana o alguien con discapacidad. Nosotros, nuestro candidato número 5, que es investigador en el CSIC, tiene un 88% de discapacidad. Pues claro que el Parlamento Europeo tendrá que habilitar la forma para desplazarle al Europarlamento. Pero cuando en este país la mayor parte de la gente tiene que tomar el metro o el autobús para ir a trabajar, es indignante que un representante público pueda viajar en business. Pues yo es que creo que en un avión no debería de haber primera clase, eso para empezar. O sea, deberían de ir todos pues como tienen que ir. Creo que no es un tema económico, de verdad que respeto la opinión de Vidal Quadras, pero no es un tema económico. De todas maneras, si yo tuviera una empresa de aviones, si ya sé este dato de que todos los diputados van a viajar en avión, yo lo que haría es poner primero a un precio impresionante, pongamos 5.000 euros el trayecto, y con el 40% es que seguiría valiendo mucho más caro que el turista. Es decir, no, es un tema de que el político debe conectar con todo el mundo. Es una oportunidad hacer un viaje y hablar con gente, que te vean, que te muestres y, si cabe, que interactúes. Y ya que estamos hablando de gastos, ¿qué tal si hablamos también de contención salarial? Es decir, esa moderación salarial que se nos exige desde Europa, ¿nos la aplicamos a nosotros también, como eurodiputados, si es que lo llegamos a ser? ¿Quién quiere empezar con esto? Yo Vamos creo a empezar con que... Jordi. Vale, si queréis, yo empiezo por ahí. En el tema de la clase turista, por supuesto, si voy al ayuntamiento en bicicleta y ahora me paso a primera clase, pierdo un poco ahí los papeles, ¿no? Y más que nada por la cuestión de que con la que está cayendo la gente quiere que el político pues esté a su lado, ¿no? Respecto a la contención salarial, el salario de los europarlamentarios a mí me parece un escándalo. Me parece un escándalo, es el que hay y obviamente uno de nuestros primeros movimientos, más que nada por el valor simbólico que tiene esto, ¿no? con la que está yendo contra los políticos, con la desafección de la gente por la política, ¿no? Hay que dar ejemplo y por tanto una propuesta que presentaremos en el Parlamento es esa, ¿no? La de contener el salario de los europarlamentarios y reducirlo, ¿no? A un salario que esté al nivel europeo. Recordemos que estamos en Bruselas, Estrasburgo y tal, pero que no tiene por qué ser esos 7.000 euros que nos parece de escandalera, ¿no? Vale, vamos a ver. Al final vamos a poner las cosas en su sitio. Es decir, un trabajo que representa estar fuera de tu casa 3-4 días por semana la mayor parte del año, donde las responsabilidades que desempeñas son muy grandes, con un altísimo nivel de tensión. Las jornadas de trabajo en el Parlamento Europeo, por lo menos la mía, está entre 12 y 14 horas diarias. Cuando llegas a España se te ha acumulado todo lo que no has podido hacer mientras estabas en Bruselas, con lo cual prácticamente no tienes fines de semana, coges 150 aviones al año. Esto en el sector privado representaría unos ingresos netos anuales de no menos de 150.000 euros. Vamos a ver con en Laura. En el Parlamento Europeo te pagan netos al año 70.000. Pretender rebajar eso, francamente, me parece engañar a la gente y practicar una demagogia que no honra al que la practica. Bueno, nosotros en nuestro programa electoral, de hecho, nos comprometemos a donar el 60% del sueldo que recibamos en caso de ser elegidos. Consideramos que nuestra función es una función pública y no elegimos el hecho de presentarnos a las elecciones como una forma de vida, sino una manera de cambiar las cosas. Para nosotros, recibir un sueldo elevado como el que reciben ahora mismo los eurodiputados nos parece un exceso en la situación en que se encuentra nuestro país y, por supuesto, aparte del compromiso electoral que tenemos en nuestro programa. Personalmente, ese dinero se utilizará, el dinero que destinemos al partido, a continuar trabajando en la defensa de los animales.
Yo, por los datos que tengo, el sueldo que se paga en el Parlamento Europeo es para denunciarlo desde el primer día. Un cirujano cardiovascular tiene jornadas de trabajo muy intensas, pone en riesgo muchas vidas la situación en la que se tiene que encontrar. Un juez de guardia se chupa 24 horas de guardia en una habitación que no llega a un hostal de tercera clase, en un trabajo que puede llegar a ser muy estresante y no tiene ese tipo de sueldos. Nosotros no lo compartimos. Yo, cuando me he enterado del sueldo, que aproximadamente entre la disponibilidad para una secretaria, el tema del taxi, 50 euros al día de taxi. Es que no lo entiendo esto. A la ¿De dónde? semana. No, a mí me han dicho que es al día. A la semana. Bueno, pues 50 euros a la semana con el tren lanzadera, todo esto. Es decir, tampoco entiendo por qué tiene que pagar el taxi. Y además, yo lo que creo es que es voluntario, el que no quiera que no vaya. Es decir, el que se hace juez después de 15 años estudiando, le pagan 2.000 y pico euros o 3.000 y a correr. Y el cirujano o el médico de urgencias que tiene que trabajar en condiciones realmente tremendas y que está agradecido por tener un puesto de trabajo, no tiene menos tensión que un parlamentario europeo. Tensión, lo que se dice tensión porque estás ahí, que te la juegas, yo no lo veo. Yo creo que es un trabajo muy cómodo. Es un trabajo que debe tener una cobertura indemnizatoria para que no te cueste dinero, pero que embolsarse entre diversos gastos unos 40 y pico mil euros al mes, yo lo veo excesivo. Sobre todo si comparamos, por ejemplo, con un miembro... Lo que no podemos decir aquí, lo que no podemos es engañar a la gente. O sea, mirad, si de lo que se trata es de echar alimento al circo, decid lo que queráis. Pero vamos a ver, ¿de dónde sacas tú ese disparate? O sea, el sueldo de un diputado europeo es el 37,5% del sueldo de un juez del Tribunal de Justicia, repito, 37,5%, o sea, un tercio del sueldo de un juez del Tribunal de Justicia Europeo, es la tercera parte de lo que cobra un director general de las instituciones europeas, es el sueldo que cobra un funcionario de bajo nivel de las instituciones europeas, y neto al mes son 6.197 euros por 12 meses. Bueno, una cuestión que yo quiero introducir si tú en el crees debate. que esto es excesivo, entonces es que no has entendido nada de lo que es el Parlamento Europeo y de qué estamos hablando. Bueno, un momento, señor Silva, porque ahora le voy a dar la posibilidad de que usted conteste por alusiones, pero cuando hablamos también de moderación salarial me refiero a la que se exige desde Europa para los trabajadores españoles. Claro, pero es que... Vamos con la grave situación de paro que estamos teniendo, lógicamente, y con estos sacrificios que pide Europa constantemente. Jordi, tú que me estás pidiendo la palabra, ¿cómo vais a afrontar este asunto? Luego vamos con Pablo y con Javier. Sí, yo me alegra que vayamos por ahí, porque yo no soy contertulio habitual, agradezco mucho a La Sexta que me haya dado esta oportunidad, pero yo creo que si la gente ha aguantado hasta esta hora mirando la televisión y esperando ver este debate, no creo que sea para discutir estas cosas que al final me parecen peccata minuta, ¿no? Hay una crisis muy grave ahí, Europa tiene mucho que jugar y creo que deberíamos aportar ideas. Pues al grano, con respecto a la moderación salarial que se el tema de la moderación salarial viene relacionado directamente con este austericidio que se ha practicado desde la Unión Europea, ¿no? Todo esto es absolutamente absurdo, insisto. Hay una deuda muy importante que devolver y una parte muy importante de esa deuda es ilegítima, es una deuda especulativa que es de bancos alemanes que le dieron dinero a bancos y cajas españolas corrompidas por políticos que utilizaron ese dinero de forma aberrante, y entre ellos se tienen que apañar. No nos pueden pasar la deuda a los ciudadanos. Por tanto, la moderación salarial que se nos está exigiendo es una infamia más de esta política europea que está acabando con la ciudadanía. Nos estamos empobreciendo y esa no es la línea que hay que seguir. El austericidio que está comentando el compañero tiene para mí un problema fundamental, y es que en las cajas, que son los creadores básicamente de este descomunal disparate que es la economía especulativa, en todas las cajas sentaban sus muy ilustres culos, los muy ilustres representantes de ilustrísimos partidos, que eran todos: el Partido Popular, Convergencia Democrática, Partido Socialista, Izquierda Unida, Comisiones Obreras, UGT y las patronales. Y todos estos consejeros no abrieron jamás la boca, ni para denunciar las suscripciones preferentes, ni las cláusulas suelo, ni las hipotecas obscenas, y sobre todo el proceso de endeudamiento especulativo que consiste en lo que tú has dicho:
comprar barato dinero en el extranjero para vendérnoslo caro en España. Por lo tanto, no se trata del maléfico sistema financiero, se trata del perverso y corrompido sistema político-financiero en el cual nos encontramos con que los dos actúan de consumo y es la misma historia. Cuando yo proponía de inicio que el problema no se trata de decir que sí es efectivamente el problema, el trabajo. Si ponemos delante la solución del problema no lo solucionaremos jamás. Para que haya trabajo tiene que haber una capacidad de crear una economía productiva. Y todo el mundo habla de trabajo como si fuera la solución, y lo es, pero nadie habla de cuál va a ser la fórmula para conseguir que la economía pase de ser una economía financiera especulativa a una economía creadora. Y decía el compañero anteriormente, uno de los que estamos aquí hablando, bueno, hace falta que los jóvenes, cuando salgan de la universidad o salgan de los estudios, tengan un trabajo. Y yo digo, si no podemos determinar qué trabajo van a tener, ¿qué sentido tiene el decir que después tendrán que tener un trabajo? Vamos a hablar de las cosas como son, que es el paradigma productivo. ¿Qué sociedad tendremos, qué sociedad queremos crear para que sea una sociedad competitiva y viable en el mundo? Eso es lo fundamental. Pablo, sí, yo creo que escuchando lo que ha dicho Alejo comprendemos buena parte de los problemas que hay en Europa. Si el sueldo de un eurodiputado, que son 8.000 euros brutos, que se dice pronto al mes, es muy poquito en relación a los que toman las decisiones de verdad en Europa, entonces comprendemos fácilmente por qué la situación es la que es. Porque los representantes públicos en Europa no son carteros de los ciudadanos, que es lo que deberían ser, son mayordomos de los bancos. Y si estamos gobernados por los mayordomos de los bancos, entonces es imposible que las cosas cambien. La señora Christine Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, que gana 320.000 euros al año, dijo que los salarios se tenían que reducir en España un 10%. Dicho y hecho. Y el problema de que se reduzcan los salarios no es solamente la indignidad de que gente a la que no le afectan los recortes, gente que no sabe lo que es no llegar a fin de mes para pagar la factura de la luz, no poder llevar a sus hijos a la escuela o a la universidad porque no pueden pagar la matrícula. No solamente es la indignidad de que gobierne gente a la que no le afectan los recortes, sino es que además son unos inútiles. Las políticas que han aplicado en Europa y en particular en el sur de Europa, porque todos, Partido Popular y Partido Socialista, nos dijeron medidas de austeridad para salir de la crisis, rescate con dinero público a los bancos para salir de la crisis. La traducción de eso es unos niveles de desempleo escandalosos, precariedad laboral, malnutrición infantil y que Cáritas diga que en este país hay un problema de 1 de cada 4 ciudadanos en situación de pobreza. Mientras gobierne esa casta de millonarios, es imposible que cambien las cosas. Por alusión. Vamos a ver. El debate austericidio-gasto público es un debate falso. El problema es que en determinados Estados miembros del sur se llevaron a cabo políticas irresponsables de gasto público. Es decir, la burbuja financiera, la burbuja inmobiliaria, la burbuja del sector público que se hinchó hasta extremos suicidas. Todo eso generó unos desequilibrios que a su vez después produjeron recesión y paro y todo ese sufrimiento que tú denuncias con toda la razón y que yo comparto tus sentimientos. Es decir, en España hay un 30% de pobreza infantil, hay un 26% de paro, hay 1 millón de hogares que no ingresan nada y eso es consecuencia, en gran parte, de que gobiernos irresponsables hicieron políticas públicas despilfarradoras e ineficientes. Y lo que nos dicen desde Bruselas es que cuadremos las cuentas públicas y consigamos que esas economías vuelvan a ser competitivas. Porque si tú no generas valor añadido y no generas riqueza, es imposible que puedas sostener la educación, la sanidad y las pensiones. Por tanto, cada cosa ha de ir
por su orden. Alejo, Entonces, el presidente del Banco Central Europeo es Mario Draghi. Cuando era representante de Goldman Sachs para Europa, fue el que asesoró a Lucas Papademos para la famosa contabilidad creativa falseada del Banco Central de Grecia. Los criminales responsables de la crisis son los que mandan en la Unión Europea. No es un problema de que la gente viviera por encima de sus posibilidades, es que hemos estado gobernados por irresponsables. Perdóneme, señor Vidal Quadras, un segundo. Tenemos que hacer un breve receso para la publicidad. Vuelta, continuamos con este debate. También será el turno del señor Silva. Ahora volvemos. Para la 1 de la mañana, 1 hora menos en Canarias. Estamos conociendo a 6 de los 39 candidatos a las europeas. Hablando de todo un poco, estábamos ahora hablando, en fin, de la política de recorte salarial que nos llega desde Europa. Estaba haciendo uso de la palabra Pablo y después iba Elpidio Silva. Vamos allá, sí. Sí, lo que ha quedado claro en... que termine ya. Sí, lo que ha quedado claro en todos los países del sur de Europa es que hacer las políticas que se han hecho en Grecia, las políticas de ajustes sociales, nos lleva a la situación de Grecia, donde tienen una prima de riesgo maravillosa y la gente se muere en la puerta de los hospitales porque no les atienden. Y yo no quiero que mi país acabe como en Grecia, pero si el Partido Socialista y el Partido Popular, igual que en Alemania, igual que en Francia, aplican las políticas del desastre, llevarán a los ciudadanos al desastre. Por eso la democracia es el sistema que permite elegir otra cosa y no siempre más de lo mismo. Y el Partido Popular y el Partido Socialista, que son los que yo echo de menos en este debate, son más de lo mismo. Estarán en debate posterior. Adelante. Yo creo que los ciudadanos deben saber lo que está pasando con la deuda. La deuda que ha contraído España la debe pagar, pero no debe pagar la parte de la deuda que tiene que ver con la corrupción. Esa parte hay que quitarla de la deuda. ¿Por qué? Porque la Oficina Antifraude en Europa, y toda Europa sabía, desde los altos cargos europeos, que aquí se estaba tirando dinero con la corrupción. Y lo que no vale es aprovecharse de la corrupción que ha generado España, permitiéndolo la Unión Europea por falta de control, y ahora que se gane dinero a costa de los españoles con esa corrupción. Eso no vale. Para eso lo que hace falta es que España de verdad castigue el fraude, castigue los delitos que se han cometido a lo largo de más de 10 años con la corrupción, y eso se quite. Y esa parte que se quita de la deuda se destine a la educación y a la sanidad. Ese es el tema y ese es el camino que se debe combatir en Europa. Un segundo, Eduardo Inda, creo que quería hacerle dos preguntas muy rápidas al señor Silva, con todos los respetos. Esta semana hemos conocido que su programa está plagiado de EQUO, de la formación ecologista EQUO. Entonces, ¿cuál es su programa? ¿El de EQUO? ¿El suyo es en primer lugar? En segundo lugar, ¿usted quiere ser eurodiputado para tener aforamiento en caso de una previsible condena en la detención ilegal que presuntamente usted realizó sobre el señor Blesa? Bien, en cuanto al tema del programa, nosotros hemos asumido el error, que no es un plagio técnicamente, sino que es que lo que ha sucedido es que en una parte del programa, en 3 líneas de una parte que estaba abierta a democracia participativa, se ha colado, y esto es verdad que no debiera haber aparecido así, y hemos pedido disculpas a los ciudadanos, y la secretaria de organización del partido ha puesto su cargo a disposición, y una persona que origina este tema, que lo hemos investigado porque nos lo tomamos en serio, también ha puesto su cargo a disposición y se ha admitido la renuncia. Pero usted no son dijo... dos líneas que no son plagio porque se cita a EQUO. ¿Qué es lo que ha sucedido? Hay otra parte muy importante. Por lo menos podían haber borrado de EQUO. Pero a ver, lo que sucede en este tema también, y lo estamos investigando, es que estamos sometidos a un nivel de ataque informático en el que nos hemos dado cuenta que en el archivo que envía este afiliado del Movimiento Red no aparece ese texto. Lo hemos detectado y ahora tenemos dudas
de cómo es que el texto aparece en los demás rangos del partido, si apareció verdaderamente en el archivo de la secretaria de organización. Una cuestión importante. En cuanto al antes tema... de continuar, espera, antes de continuar con la segunda pregunta, Equo está dentro de Primavera Europea. Correcto. Está con nosotros el cabeza de lista de Primavera Europea, entonces me gustaría que él diera su opinión también con respecto a esto. A ver, yo creo que el Pidio Sivas ha explicado, para nosotros no pasa de una mera anécdota, en efecto, es una parte del programa de Equo de las elecciones del año 2011. Es un programa buenísimo, muy trabajado, con mucha participación y bueno, pues vemos que alguien lo ha colocado ahí, que se comenta que es un error, se acepta. Nosotros no le damos mayor importancia a este asunto, pero es un programa muy bueno, me alegro que... Ahora bien, nosotros desde luego estaríamos encantados con que todos los partidos políticos copiaran nuestro programa y no tendríamos ningún problema. Eso se ha dicho de paso. Ahora bien, eso es un error, lo hemos reconocido, pero hemos detectado este problema, que en el archivo que se envía por la persona que lo pone no está la mención. En cuanto al tema del aforamiento, no es así. Yo no estoy buscando aforamiento porque no me hace falta. El juicio todo el mundo sabe cómo va, está ganado, porque no hay nada. Ahora, eso sí es verdad, si sigue trabajando así la justicia española conmigo, nadie le va a dar un suplicatorio, porque así no se puede trabajar, esto es lógico. Ahora bien, aforamiento yo he renunciado a él, si es que yo no estoy en el Tribunal Superior de Justicia, se lo he dicho al presidente, le he dicho renuncio al aforamiento y además... Pero si usted es elegido eurodiputado, per se tiene el aforamiento y por tanto usted no le va a juzgar un tribunal ordinario como le está juzgando ahora, sino el Tribunal Supremo Español. Bien, pues yo renuncio a ese aforamiento desde aquí. Yo considero que el aforamiento es un derecho o un privilegio y renuncio a él. Y quiero que me enjuicie un tribunal ordinario, un juez como yo, un juez de a pie. Eso lo hago aquí públicamente, renuncio a ese aforamiento. ¿Qué van a hacer o qué proponen todos ellos para pararle los pies a la Merkel? Porque es cierto, y eso en eso coincidimos tanto, el tema de la Merkel es las importante. Personas que estamos más en el centro derecha liberal, como las que estamos, como los que están en la izquierda, que España perdió soberanía en favor no de Bruselas, de Berlín. Entonces a mí me gustaría saber qué proponen ellos para acabar con o para limitar este status quo actual. Vamos a ver qué opina, por ejemplo, los de PAC, ahora Duarte. Sí. Bueno, gracias. Nosotros pensamos que realmente desde Europa se pueden cambiar las cosas. Efectivamente, quizá la política europea actual no es perfecta. Desde luego, la Unión Europea no es una organización con un sistema absolutamente transparente y democrático. Nosotros en ese sentido también estamos en contra de parte del funcionamiento de la Unión Europea, pero sí que pensamos que España necesita a la Unión Europea, que solo desde allí se pueden cambiar las cosas y en concreto... Respecto a lo que nosotros defendemos, pensamos que es imprescindible la Unión Europea y por eso nos presentamos a estas elecciones. Como creo que ya no tendré ocasión de volver a hablar porque creo que estamos terminando, sí que me gustaría decir que somos 6, no hemos tenido tiempo todos de mostrar quizá realmente nuestras propuestas para estas elecciones, así que yo invito a todos los ciudadanos a que conozcan nuestros programas electorales, a que se movilicen el 25 de mayo. De todos nosotros depende que la situación en la que nos encontremos cambie y de que los partidos que ahora mismo nos gobiernan y nos han llevado a la situación en la que estamos realmente dejen paso a opciones nuevas, a opciones diferentes, como en este caso la nuestra, otras diferentes, pero depende en todo caso de todos los ciudadanos. Mira, Angela Merkel tiene un problema descomunal, vamos a decir Angela Merkel, el gobierno alemán, que es el agujero negro galáctico correspondiente a los Landesbank, a las cajas de ahorro alemanas, ante las cuales nuestras cajas de ahorro, quizás incluyendo la del camarada Blesa, son tortas y pan pintado. El problema, o la ventaja que tienen ellos, es que tienen una economía hipersólida y son los grandes acreedores de Europa. Si nosotros somos deudores, es como consecuencia de lo que ha comentado Alejo, y es que hemos tenido una política no solamente gubernamental, sino una política autonómica y una política municipal de despilfarro bochornoso y de gran corrupción. Y te voy a dar un dato. El 80% de los fondos europeos de cohesión no acreditados, no justificados, de todos, el 80% se llama España. Y ahí le puedes llamar problemas de falta de contabilidad adecuada o de corrupción suficiente. Entonces yo creo en algo que es importantísimo y es en las comisiones temporales de investigación que puede crear el Parlamento Europeo. Y por esa razón, una de las razones por las que entendemos que somos y seremos extraordinariamente eficaces es que las impulsaremos. Y por esta razón, Ciudadanos nos presentamos como candidatos en las elecciones europeas en toda España, para tratar de regenerar, para tratar de democratizar cuestiones que hasta ahora no se han producido. Jordi.
Sí, yo quisiera volver un poco al tema de la deuda y unirlo con esta pregunta, ¿no? Estoy de acuerdo con Alejo Vidal Cuadra, sé que ha habido un despilfarro y un uso absolutamente lamentable del dinero público por parte de las administraciones públicas, pero me gustaría recordarle que el principal culpable de eso es el Partido Popular, partido en el cual militó hasta ayer o hasta anteayer. Es decir, ellos son los que han despilfarrado el dinero en aeropuertos sin aviones, etcétera, ¿no? Entonces sí, hay que asumir... Por eso me he ido, por eso. Hay que asumir... un poco tarde quizá, hay que asumir una cuestión al respecto de la deuda, y es que hay que ser valientes. Hay una parte de deuda ilegítima, ha comentado el Pillo Silva, la cuestión de la deuda que ha ido a la corrupción, que se puede y se debe cuantificar para que no la paguemos los ciudadanos. A pesar de eso hay mucha deuda, pero esa deuda hay que ser valientes, no se puede pagar. Como mínimo, ahora no se puede pagar. Lo que no vamos a hacer es paguen ustedes la deuda y si no pueden comer los ciudadanos, pues bueno, luego ya veremos qué hacemos. No, no, no. Primero hay que asegurar a los ciudadanos bienestar. Con la deuda hay que hacer, una quita y una moratoria y ser valientes. Nosotros ahora no podemos pagar la deuda que han administrado mal los anteriores gobernantes. Por tanto, o eso lo asumimos o la gente va a sufrir mucho. La pregunta que nos ha planteado Eduardo, que es pertinente, ¿no? ¿Es la señora Merkel la que manda en Europa y los demás obedecemos pues a su maternal autoridad? Más o menos. Vamos a ver, aquí la moneda tiene dos caras. Por una parte, los estados del sur, en dificultades, tienen que equilibrar sus cuentas públicas y hacer las reformas estructurales para que su economía sea competitiva. Por ejemplo, en España tenemos un estado elefantiásico, con una estructura territorial imposible que nos está arruinando y que no podemos pagar. Miles de organismos públicos que no sirven para nada, todo esto lo hemos de sanear a fondo. Y además hemos de hacer las reformas estructurales para generar la riqueza que necesitamos para crear empleo, lo cual quiere decir a su vez poder pagar la educación, la sanidad, las pensiones. Pero también es verdad que los estados del norte ricos han de ser flexibles a la hora de exigirnos esas reformas y tienen que activar sus economías para que el flujo circule también hacia el sur. Es decir, que los unos y los otros han de poner de su parte. Y en esa tensión es en lo que está ahora el debate europeo. Pero ni la señora Merkel es tan mala, ni nosotros somos tan buenos, ni al revés. O sea, es un problema de equilibrio. Podemos continuar con las preguntas con Cristina. Sí, una muy breve. Hablando del presunto asalto informático, el presunto plagio, y luego, por otra parte, cómo los partidos políticos aquí habitualmente se han tomado a choteo los programas electorales, se han considerado casi como papel mojado, me gustaría saber hasta qué punto se toman en serio ustedes sus programas y cómo tratarían de convencer a los ciudadanos de que los van a aplicar. Pues mira, vamos por orden, que todavía hay dos, justo quedaban dos cosas. Vamos primero con Pablo y después con Silva. Adelante. Respecto a la última pregunta, una cuestión muy clara para nosotros. La representación pública tiene que ser un contrato, por lo tanto los cargos públicos tienen que ser revocables. Si alguien no cumple lo que ha dicho, se le tiene que revocar. Pero creo que antes Inda hacía la pregunta fundamental: ¿cómo se le dice que no a Merkel? ¿Cómo se le dice a Merkel? Primero están nuestros ciudadanos. Dos claves, una en clave estatal y una en clave europea. En clave estatal, soberanía. ¿Qué implica defender la soberanía? Uno, reforma fiscal para que paguen los ricos. Eso quiere decir que el Estado puede recuperar recursos para hacer políticas públicas. Dos, auditoría pública de la deuda para establecer qué partes de la misma no son legítimas. Tres, las entidades financieras nacionalizadas serán controladas por el Estado. No se puede permitir que los responsables de esas entidades financieras sigan cobrando sueldazos en consejos de administración como el señor Rato. En clave europea, muy sencillo, prohibición del secreto bancario. 2, prohibición de los paraísos fiscales. 3, una agencia pública europea de rating. 4, una carta democrática de la Unión Europea en el que el fundamento del desarrollo de la Unión sea la protección de los ciudadanos y no la protección de los bancos. Así se le dice que no a la señora Merkel. Señor Silva. Nosotros hemos hecho un programa en su primera parte donde demostramos o queremos mostrar que nos comprometemos, porque hemos enunciado muy claramente problema, la solución que creemos que merece ese problema y el modo en que lo queremos conseguir. Y hemos ido a mojarnos, a detallar lo que queremos hacer. Hablando de, por ejemplo, del tema de Merkel, es muy sencillo. Las cajas en Alemania han incurrido en igual o mayor corrupción que aquí.
ha habido tanto despilfarro más y Alemania ha prestado dinero de manera irresponsable, porque lo que tiene que hacer un deudor cuando presta dinero es asegurarse de que lo va a poder cobrar, no pensar, bueno, si no me lo pagas tú como caja, no hay problema que me lo va a pagar tu Estado, es decir, tus ciudadanos. Los ciudadanos que estamos pagando la deuda privada que se ha convertido en deuda pública. Cuando nosotros demostremos que queremos atajar el problema a través de la lucha contra la corrupción y depurar lo que ha pasado aquí y determinar qué parte de la deuda realmente es una parte tóxica y que se debe a políticos que se han corrompido, tendrán también los alemanes que hacer lo mismo. Nativel. Y cuando los alemanes hagan lo mismo, el problema va a ser muy importante para ellos, porque el derroche del que habla Alejo ha sido en toda Europa. Les voy a pedir que sean breves, por favor. Sí, yo quiero preguntar a los tres candidatos que antes no he preguntado, Pablo Iglesias, Elpidio Silva y Alejo Vidal Quadras. Hay un problema que a mí y a todo el mundo le preocupa muchísimo, la guerra civil en Ucrania, cómo nos puede afectar a la Unión Europea la guerra civil, no solamente en cuestiones de gas, sino de una manera más peligrosa. Pues el problema con Ucrania es sencillamente un problema de falta de estatuto político suficiente de Europa, de falta de autoridad geopolítica. Es conducir al continente de nuevo a una segunda guerra fría. Y esto se debe a que la Unión Europea no ha sido capaz de hacer frente en su conjunto, a través de una política fiscal unitaria, a través de una política militar coherente, una situación en la que realmente Europa esté presente. El problema realmente es que no está presente y esto nos va a costar dinero porque tiene que ver con la energía, tiene que ver con el gas y tiene que ver con la posición que sigue manteniendo Rusia en el continente europeo. Lo primero, condenar el asesinato que se ha producido en Odessa. Es terrible en el año 2014 ver a neonazis asesinar a civiles. Por otra parte, creo que una cosa que nos humilla a todos los europeos es que Europa vuelva a ser un escenario de guerra fría, en el que parece que el señor Obama le tiene que decir a los europeos cómo tienen que actuar. Creo que las cuestiones geopolíticas ameritan que Europa tenga la suficiente entidad para ser un área geográfica que defienda la democracia y defienda a los ciudadanos, y no un área en la que los intereses geoestratégicos fundamentados en recursos económicos estén por encima de los derechos de los ciudadanos y los derechos de los pueblos. Alejo. Vamos a ver, la crisis de Ucrania es un ejemplo típico de vuelta a políticas antiguas, donde lo que juega es el poder, que es la política que aplica Rusia. Las consecuencias para la Unión Europea pueden ser dos, y las dos muy malas. Una, un corte del suministro energético puede representar un caos desde el punto de vista del funcionamiento del sistema productivo y también del bienestar de la población. Y en segundo lugar, si la guerra en Ucrania estalla de verdad, en serio, la prima de riesgo se va a disparar, con lo cual nuestras dificultades financieras se van a multiplicar. Señor Narle, ¿Por qué estamos como estamos? Porque la Unión Europea no es capaz de hablar con una sola voz y además no tiene la capacidad militar y diplomática coordinada suficiente como para frenar a Rusia en este momento. Señor Narsol, le puedo dar 2 segundos. Dos cuestiones. Europa es un gigantesco estómago con una cabeza muy pequeña y que carece de política de seguridad y de política exterior común, lo cual es fundamental. Y en segundo lugar, lo más terrible del caso es cuando uno piensa que una plaza, la plaza Maidán en Kiev, equivale a Ucrania, olvidando que Ucrania es muchísimas cosas. La Ucrania católica uniata de la zona de Galicia, la zona ucraniana ortodoxa, que es la zona central, la zona mixta ruso-ucraniana y la zona rusa de la cuenca del Donetsk. Si a eso le sumamos el que para Rusia era fundamental mantener un glacis defensivo, que era Bielorrusia y Ucrania, y por parte de algunos países europeos con extremada frivolidad pensaron que podían extender la Unión Europea y la OTAN hacia Ucrania, tenemos la tormenta perfecta. Bueno, les doy las gracias a todos por haber participado y les pido que presten atención al vídeo que vamos a ver a continuación, porque